Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal de Charlie Pereira. Y hoy traemos un video que roza lo gracioso y si bien es serio, es una nota de color de esas tantas que hacemos que usted se preguntará, como dice un meme de internet, ¿esto es real? Vamos a hablar de un personaje, bajito él, no llegaba al 1,60 m, el famoso carpintero pobre, y decían que se había mandado una macana el tipo. Y vaya si se la mandó. Involucró un pueblo, por decirlo así. ¿De quién hablamos? De Vincenzo Perugia. ¿Vincenzo Perugia? ¿Quién carajo es ese Perugia? No lo conozco. Miro para todos lados y ¿dónde está ese Perugia? Perugia, ciudadano italiano, criado muy, muy pobre, en una villa por allá perdido en el medio de Italia. Desde muy pequeño se tuvo que ganar la vida como podía. Entonces, con su padre, que era pintor, se le llamaba antes pintor de brocha gorda, para dividir el pintor de arte del pintor de casas, de cercos, de puertas, en fin. Este señor era pintor de brocha gorda. Y ahora vamos a decir algo que le pasó. Bien, don Vincenzo se fue con el papá, después quedó solo y bueno, se tenía que ganar la vida. ¿A dónde va? A Francia. Bien, el tipo le va buscando la vuelta y encontraba a Chauchi Palito, hacía la diaria. Y como hacía la diaria, dice, bueno, che, me la tengo que jugar, tengo que encontrar a alguien, no puedo ser tan miserable que no vaya a encontrar un lugar. Si entramos en el siglo XX acá, ya estaba, era principio del siglo XX, y si recién entramos acá, no ha habido ni el primer conflicto internacional todavía, llevamos la fiesta en paz, fabulosa. Igual estaban que le soplaban la oreja los vientos de cambio y se venía gestando la tormenta. Unos años después, pero a este momento no. El Vincenzo la llevaba riquísimo. Y bueno, y lo contrata una empresa, mire usted qué casualidad, para hacer los cubrimientos, ese es el término, cubrimientos en vidrio para la seguridad de obras de arte. Así como lo escucha. Lo contratan y el tipo era muy, muy hábil. Él sabía dónde se metía el palito, dónde se ponía el vidrio, dónde se calzaba, cómo se abría. Ya verá por dónde voy. El tipo estaba desmenuzando toda la movida. Conocía todo el movimiento de los salones donde él pasaba el ojo. Pero él tenía un problemita en su cabeza, y ahora va a ver lo jocoso, y realmente puede que sea así. Nosotros no catalogamos porque no somos médicos, no somos psiquiatras ni psicólogos. Pero la historia así lo nombra por un psiquiatra, y ya lo va a ver. Y bueno, el hombre pensaba que él tenía como un don especial y tenía que repatriar obras de arte de la época napoleónica, o sea, unos 100 años antes, poco menos, que se las había choreado el petizo con gastritis. Sí, Napoleón I, ese que se ponía la mano acá porque le daba el dolor de panza. Bueno, ese muchacho parecería que se había afanado unas cuantas obras de arte para engrosar su colección y se las había pungueado. Por aquí que no hay espina y se las llevamos a Francia, total, imperio mío, mando yo. Jocosidad aparte, el tipo dice, voy a agarrar una obra, esta me la voy a llevar bajo el brazo, total, ¿quién se va a dar cuenta? Entre tantas obras, punto y aparte. Entonces va una que si mal no recuerdo, y lo estoy diciendo de cabeza, ni siquiera lo apunté, me parece que medía 51 a lo alto y a lo ancho 37 centímetros, una cosa así. Es bastante pequeña esta obra. ¿Y cuál era la obra que el tipo se punguea y se afana en esa época, en 1911? Sí, la chica de la sonrisa especial, la Mona Lisa, la Gioconda. Sí, esa obra se afana el petizo este. Este petizo dice, soy petizo y me la piso. Manoteó el cuadro, el primer cuadro que vio, aprovechó la volada y por aquí que no hay espina.
Y el tipo arrugaba todos los movimientos. Y dice, ya sé cómo desarmar esta porquería si la instalé yo. Esta está todo mal armado. Entonces, tipo misión imposible, el tipo iba cruzándose con uno, con otro, y él con su guardapolvo iba atravesando salones, iba zafando porque pensaban que el tipo estaba contratado por allí. Si bien él era un trabajador eventual, ya había terminado su obra, pero todos pensaban que él seguía participando. Entonces, y le daban vía libre y le abrían la puertita y se pase, mijo. Y el tipo se llevó el cuadro enganchado con todo y por allá dice, ahora sí, está todo tranquilo, voy a desarmar. Desarma ese marco de vidrio y un tipo de blindaje que para él no le importaba si era él el que lo instalaba. Y marchó con el cuadro bajo el brazo. El tema fue que otros dos pintores y restauradores del museo dicen, che, se afanaron el cuadro, vamos a llamar. No, ¿qué cuadro? Nadie se afana el cuadro. ¿Quién se va a afanar el cuadro acá, muchacho? ¿Estás loco? Hay policía por todo París. Dice, hay cantidad de obreros acá, todos vigilando. No, boludeces tuya, ¿qué te pasa? Resulta que después cuando el tipo se pone a mirar, había una marquita rectangular en una pared, bastante llamativa, y decía, pucha, nos punguearon en serio. Vinieron los cacos y marcharon con todo. Los lanza, dirían los hermanos chilenos. Y recién 2 años y pico después fue descubierta porque el petizo fue a venderla. Pero hay una anécdota donde dicen que cuando lo fue a interrogar los altos comisionados policiales en París, en aquella época, el tipo había hecho una suerte de contramarco debajo de su mesa y ahí tenía la Gioconda guardada. Y si el tipo que le hizo las preguntas hubiera mirado atentamente entre las junturas de la mesa, hubiera visto el retrato, el cual no pasó, porque si no se lo hubiera llevado de la solapa o de ala estirada tipo un murciélago. El tipo se lo llevó. Y este tipo aparte decían que estaba medio pirado, medio pirucho, loquillo, porque ¿qué pasa? En las pintadas con su padre, acuérdense que le dije que era de brocha gorda, era el que pintaba casa, él contrajo una enfermedad que se llamaba saturnismo. Ahora creo que en Uruguay se llama plombemia. Los que somos de Uruguay, los que viven en la capital, muchos conocen ese término debido a que hay criaturas que se han desgraciadamente infectado con este tipo de enfermedad a causa del plomo. Y las pinturas en aquella época, a principios del siglo XX, contenían un alto componente de plomo. Entonces el muchacho se agarró esa enfermedad y algunos le achacan que podía haber quedado pirucho por ese lado. Resulta que el tipo cuando manoteó la obra salió caminando, hizo la sustracción correspondiente, la envuelve, ya sin el marco, y salió al tranco. Caminito para su casa, lo que yo le conté, el policía lo va a investigar en un par de días, y el tipo como si nada, estaba más frío que un mármol. Estaba como morgue municipal. Era una lata fría el tipo. Allí no pasaba nada. En eso había un barco estacionado que iba con destino a Nueva York, que había recalado ahí en el Louvre, o sea, en París, y les echaron el guante a todos y se no, todo para abajo acá, ustedes fueron los que se la llevaron, la van a llevar para el otro lado del Atlántico y no los agarramos nunca más. No, vení para abajo. Dice, y hay uno que le gustaba, así que ese que le gustaba, venga para acá también. Y había otro que directamente le interesaban 3 carajos y estaba en contra de ese tipo de arte y quería hacer lo que llamamos hoy en día el arte abstracto. Y era como quien dice un rival de este tipo de obras humanistas. ¿Y quiénes eran? Bueno, por un lado, el que no le gustaba mucho esta obra, que ya había dicho que se la iba a punguear porque era una porquería y ya lo habían acusado de otras en el pasado, otro pintor, Pablo Picasso, ¿se acuerda? Aquel que usaba el revólver con balas de fogueo para asustar a los clientes o para los pelotudos que iban a preguntar bolazo. Claro, y el otro era Guillaume
Apollinaire, que ese era también artista, pero ese hacía obras abstractas. ¿Cómo le voy a decir? Un estilo, para los que somos uruguayos, como Páez Vilaró. Era como el del inicio. Entonces Guillain dice, no, yo si agarro esa obra, ¿qué me la voy a robar? La saco, pero la hago pedazo, la desaparezco del mapa, la prendo fuego. La tintura aprovecho y la saco de a poquito y me quedo con la pintura para pintar otro cuadro. A ese nivel llegaban. Tenían un fanatismo los artistas en esa época. Por incluso, acuérdese que las tonalidades de ciertas pinturas no era fácil conseguir la tonalidad, porque era cara. La pintura era muy, muy cara para hacer una obra de arte. Pero cuando después de todas las preguntas y todo eso dice, bueno, che, resulta que tenemos que hacer la huella digital, porque tenemos la huella digital de todos los que entraron al Louvre. Dice, porque era parte del protocolo. Dice, ¿las tenemos? Resulta que cuando van a buscar, se habían olvidado del petizo y no le habían sacado huellas digitales mientras el tipo estuvo trabajando. Entonces, cuando después fueron a buscar para cotejar, no encontraron las huellas del petizo, no estaba. El petizo, muy hábil, le había sacado el cuadro entero, no dejó huellas, se fue, se tomó el buque. Había huellas en otro lado de otras personas, pero no de este muchacho. Y Vincenzo la llevó riquísima y se olvidaron de detenerlo. Dice, ¿sabes qué, macho? Pongo pie en polvorosa y ¡pum! Y rumbo a Italia en tren. Se fue tranquilo, demoró unas horas. Llegó allá por donde vivía el muchacho. ¿Y qué hicieron los del Louvre? Mirá si sería pícaro. El curador principal, el curador en jefe, como le llaman. Ese hueco de 51 por 37, que después provisoriamente fue cubierto por otra obra importante, que no es el caso. ¿Qué hizo? Mientras estaba el hueco de la Mona Lisa, resulta que terminó haciendo un marketing como que era algo irrealista o surrealista y terminó haciendo un récord de visitantes del Louvre gracias a ese faltante de la Mona Lisa, insólito. Porque el tipo le empezó a caer gente y pagaban la entrada y tarasca y va money, porque querían ver aquella obra surrealista que estaba, porque no sabían que lo que faltaba era la Mona Lisa. Pensaba que como era en el papel, acuérdese que los lugares esos siempre fueron empapelados, dice, como el papel estaba más desgastado, decían que era una obra subliminal, no sé qué boludez. Y resulta que terminó siendo récord. Pero a los 2 años, que yo lo había dicho al principio, a los 2 años fue a venderla a la Galería de los Uffizi. ¡Oh! En Italia. Ni un problema. Venga por acá, mi amigo. Venga. ¿Cuánto es que quiere usted? Vamos a suponer. Bueno, yo quiero 100 liras, que era la moneda de Italia en esa época. Quiero 100 liras. Oh, 100 liras, está pasado. Te doy 90. Bueno, sí, dame 90. Vení, fírmame acá y tráeme. Pero tienes que traerlo porque el curador de mi museo tiene que ver que sea la obra real, la original. Si no, no te la puedo comprar. Me va a boludear, dice, con una copia. Haciéndose el choto el tipo. Resulta que el enano cuando va dice, mirá, acá tenés la postalina. Esta es la postalina. Ah, sí, mirá, a ver, curador, ¿es la postalina? Sí, es la postalina. Seguirla revisando. El tipo va y llama a los carabinieri, mi amigo. Y ahí me lo chapan me lo llevan como pirupa al mercado. Entonces el tipo luego dice, no, pero paren un poquito. A mí me tienen que hacer un pedestal. Yo les traje una obra que era de Italia. La había errado porque Leonardo da Vinci hizo esa obra en Francia. Porque en Italia los papas y toda la caterva tenían a Rafael, a Miguel Ángel, en fin. Tenían otros artistas y a él lo habían relegado a un segundo plano. Y él se había acomodado en las cortes francesas. O sea, la Mona Lisa la hizo en Francia. Si bien se dice que puede ser la mujer de un comerciante veneciano, lo cierto es que la obra estaba en Francia. Este loco piró de colores y se había llevado la obra pretendiendo ser patriota. ¿Se podía haber llevado cualquiera? Sí, porque él lo dijo tiempo después. No, yo en realidad quería manotear la primera que agarrara y justo calzó esta y marché con ella.
Resulta que le iban a meter unos añitos al tipo para dejarlo a la sombra para que no se tostara por el sol. Entonces le dice al juez, che, loco, ¿cómo es el tema? ¿Sos patriota? Y le hace un verso bárbaro el tipo y se la marea para allá y para acá. Tipo político uruguayo que va hacia esta mano. Entonces el tipo agarra y le dice, sí, mirá, yo hice todas las actividades patrióticas había y por haber, pero lo único que me pude traer fue esta. Y el tipo medio le creyó el juez. Dice, y como él era medio indulgente y medio garantista, dice, si vos me estás diciendo la verdad, yo te voy a dar una pena leve, porque esos actos patrióticos, pero igual te voy a castigar. El mismo juez va y llama al tipo. Dice, póngamelo ahí a este. Y llaman a Paolo Amaldi. ¿Y quién era Paolo Amaldi? Paolo Amaldi era un psiquiatra que estaba a disposición de ese tribunal en Italia. Dice, va el Paolo y le dice, ¿qué pasó, juez? Dice, ¿me trajiste a este? Sí, mirá, tenés que examinármelo porque el tipo dice que es patriota. Yo para mí se piró, no tiene todos los patitos alineados, le faltan caramelos en el frasco y el tipo se me vino y se me pungió la Mona Lisa. Los franceses no saben cómo está, revive Napoleón y nos dan para que tengamos. Arreglame esto. Yo le dije que si me decía la verdad, yo le iba a dar una pena leve, pero si no, lo tengo que dar para que tenga. Igual le voy a dar una pena. ¿Vos qué me decís? Entonces el tipo va y le hace un examen como hacen los psiquiatras, no sé, en aquella época, y le dice, después del examen va y le dice, che, escuchame una cosa, juez, vos sabés que tenés razón. El tipo tiene un problema de una enfermedad mental. Y nosotros, lejos de ser médicos y de hacer cuestionamientos a este psiquiatra, Paolo Amaldi, hoy en día usted se reiría del diagnóstico y no por esta triste realidad que muchos podemos poseer, que es una enfermedad mental de algún tipo, como ser la depresión y esto. La enfermedad mental que tenía Vincenzo Perugia era imbecilidad, era un pelotudo, era idiota. Porque, ¿qué pasó? El Paolo le dice al juez, mirá, yo le hice un test que era un acertijo para escolares. Vaya viendo la cabecita del psiquiatra también, ¿no? Y más la del juez. Mire lo que era ese siglo XX recién arrancado. Estábamos entre San Juan y Mendoza, como dice el dicho. El tipo va y le dice, yo le dije a Vincenzo, dice, y lo apreté al tipo. Ah, sí, ¿qué hiciste? Bueno, habían 2 pájaros en un árbol. Ah, ¿y? Dice, bueno, vino un cazador y le disparó a uno de ellos. Dice, y cayó finiquitado el pájaro. Ahora, ¿cuántos pájaros quedan en el árbol? Dice. Y saltó, dice, Vincenzo le dijo, 1. Dice el juez, magistral, tenés razón, es un imbécil. Entonces, ¿por qué decían que este tipo tenía esta enfermedad mental y que era un imbécil? Porque el juego consistía que el psiquiatra decía que si habían 2 pájaros y uno le disparaba a uno de esos pájaros, un cazador cualquiera, lo más probable es que si un pájaro era finiquitado, el otro pájaro se fuera en desbandada, que no iba a quedar ninguno. Y al decir esta boludez, dicen, está imbécil, tiene problemas de imbecibilidad. Entonces el tipo está mal de la azotea. Y al tipo le dieron una pena de 7 meses y 8 días. El tipo hizo gárgaras de descanso con casi comida en una cárcel italiana y tuvo el triste reconocimiento de ser el que se pungió la Mona Lisa y que involucró a Guillaume Apollinaire y a otro súper artista que fue Pablo Picasso. Los dejó a todos pegados, dejó al tutor del Louvre, el curador principal del Louvre, como un pelotudo, y a la policía le tomó el pelo porque lo tuvieron en la cara y no lo pudieron agarrar. Al fin de cuentas, ¿quién era el más tonto?
lo dejo a criterio suyo. Amigos, no hacemos más largo el video. Gracias por estar ahí. Suscribirse al canal, darle like, apretar la campanita de las notificaciones y seguiremos trayendo estas notas de color que tanto hoy en día en el siglo XXI nos pueden hacer reír un poco de ese tipo de ingenuidad que tenían las autoridades de aquella época. Un abrazo para todos.